Lo que debo saber antes de estudiar vectores, parte 1. Ángulo. Es una abertura comprendida entre la intersección de dos líneas que inician en el mismo punto. Se clasifican de acuerdo a su magnitud en convexos. Son ángulos mayores de 0 grados, pero menores de 180. Y se dividen en agudos. Son ángulos mayores de 0, pero menores a 90. Recto es el ángulo que es igual a 90 grados. Obtuso son ángulos que son mayores de 90, pero menores de 180. Llano o colineal es un ángulo que es igual a 180. Cóncavo o entrante es un ángulo que es mayor de 180, pero menor de 360. Perigonal o vuelta completa es un ángulo igual a 360 grados. Ángulos complementarios son ángulos que suman 90 grados. Ángulos suplementarios son ángulos que suman 180 grados. Ángulos conjugados son ángulos que suman 360 grados. Ángulo vertical. Define el grado de inclinación del alineamiento sobre un terreno, tomando como referencia la línea horizontal. Si la pendiente es positiva, se denomina ángulo de elevación, pero si es negativa, se denomina ángulo de depresión. Un ángulo horizontal se forma por dos líneas rectas situadas en un plano horizontal, cuyas puntas señalan los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Para que no lo olvides, comienza colocando el norte y escribe en sentido contrario al de las manecillas del reloj, no sé. Si en este plano horizontal tenemos un vector B cuya dirección es de 25 grados y un vector C cuya dirección es de 20 grados y de 70 grados, se expresa de la siguiente manera: dirección de D con respecto al punto D. Significa que parte del este 25 grados hacia el norte. Dirección de C con respecto a P. Parte del oeste 20 grados hacia el norte. O norte 70 grados hacia el oeste. Ángulos opuestos por el vértice. Tienen el vértice en común y los lados de uno de los ángulos son la prolongación de los del otro. Por ejemplo, tenemos el ángulo A y el ángulo B. Estos son iguales. El ángulo B y el ángulo D también son iguales. Supongamos que tenemos un plano horizontal, un plano cartesiano, donde colocamos un vector cuyo punto final está colocado en el origen. Significa que este vector no corresponde al primer cuadrante, estaría situado en el tercer cuadrante. Pero si tiene un ángulo cuyo valor es A, al colocarlo en su cuadrante correspondiente también se tiene que llevar su dirección. Por lo tanto, si observamos, corresponde al ángulo C, es decir, que A y C son iguales, pero formando
este vértice que tienen en común y extendiendo sus lados, prolongando sus lados para proyectar sus ángulos. Observen que si está tocando al eje X con el vector, el ángulo C, que es igual, debe tocar al eje X con el vector. ¿Qué sucede ahora si tenemos un caso parecido, pero ahora el ángulo está tocando al eje Y? Si nosotros vamos a proyectar este vector en el cuadrante correspondiente, entonces este ángulo B va a ser igual al ángulo D. Pero observen, los ángulos están tocando ambos al eje de las Y. Nos quedaría de esta manera. Ángulos contiguos. Tiene un ángulo y un vértice en común. Por ejemplo, ambos parten del mismo origen. El ángulo AOB sumado al ángulo ABOC nos da como respuesta la suma de ellos, el ángulo AOC. Es decir, que parte el ángulo de AOB, este ángulo sumado sería con BOC, nos daría el total que sería AO y C. Ángulos adyacentes. Ángulos contiguos cuya suma es igual a 180 grados. También los habíamos mencionado anteriormente como un ángulo suplementario. Tenemos dos líneas paralelas y una línea secante. Forman 8 ángulos, de las cuales, si observamos, tenemos ángulos alternos internos. Alternos porque se encuentran frente a frente, internos porque están dentro de las líneas paralelas. Por lo tanto, el ángulo D es igual al ángulo E. Forman una Z, como pueden observar. En algunas ocasiones las vamos a encontrar así, como una Z. Significa que estos son ángulos alternos internos y tienen el mismo valor. Lo mismo sucede con C y F. Forman una Z mostrando que el valor de C es igual al valor de F. En ocasiones también lo pueden encontrar como N, como si fuera una N. Ahora veremos los ángulos alternos externos. Alternos, externos porque se encuentran fuera de las líneas paralelas y alternos porque son o están opuestos uno al otro. En este caso, A con H y B con G. Veamos ahora los ángulos correspondientes. Un ángulo correspondiente es, por ejemplo, si yo colocar una línea imaginaria en el centro, significa que ambos ocupan el mismo lugar. A con E y B con F. ¿Qué otros ocupan el mismo lugar? Si observan, tenemos a C y a G y D con H. Ahora conoceremos los ángulos colaterales internos, que también se le denominan suplementarios. En este caso, si observan, es C con E, la suma de ellos debe ser igual a 180. Y D con F, la suma de ellos debe ser igual a 180. Tenemos también ángulos colaterales externos suplementarios, que en este caso sería A con G, y la suma sería igual a 180, y B con H, que la suma sería igual a 180.